Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria, nos gozamos, nos alegramos, hermano, en esta hermosa mañana, de verdad. En estar en la casa del Señor, que es el mejor lugar que ha escogido este día, verdaderamente, hermano, está en la casa del Señor. Así que vamos a ir a la palabra, vamos a ir al último libro de la Biblia. Estamos allí, hermanos, en una serie de enseñanzas, hermanos, que es el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Amados hermanos, estamos ahí y hoy vamos a estar viendo el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, vamos a estar leyendo. Gloria sea al Señor. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, vamos a leer. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al que vive, al que reina, al que permanece para siempre. Bendito sea el Señor Jesús. Y leemos su palabra como está escrita, a la gloria del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré ante ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Padre, gracias, Señor amado, en esta mañana te doy gloria, alabanza, adoración a su santo y bendito nombre. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Me presento una vez más con su vasija de barro, Dios, que la use como instrumento para su gloria en esta mañana, Señor. Esta palabra fluye en cada mente, en cada corazón. Enséñanos, prepáranos, capacítanos, alértanos, fortalécenos por el poder de su palabra, amado Dios poderoso. Por favor, Rey de Gloria, que esta palabra no regrese atrás vacía, Señor, que del fruto que tiene que dar a la gloria del Padre, el Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria sea al Señor. Hemos estado viendo los domingos atrás, hermanos, el mensaje a las 7 iglesias. Y quiero, hermanos, dar un poquito de conclusión lo que hemos visto. Comenzamos con la iglesia de Éfeso, que el Señor le dice: yo conozco tus obras. Bendito sea el Señor. ¿Cómo le habla a la iglesia de Éfeso? El Señor le dice en el versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y la paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Le dice a la iglesia de Éfeso: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. No es que lo haya perdido, sino es que lo ha dejado. Y estuvimos viendo, amados hermanos, qué significaba dejar
dejar aquella pasión, hermanos, como comenzamos el Evangelio, dejar esa emoción, hermanos, esa determinación, ese amor, hermano, que muchas veces la gente sirve o viene a la iglesia por costumbre, porque es un domingo, hay que ir a la iglesia. No, sino, hermanos, con amor, con pasión, con entrega, que nuestro servicio sea con ese amor, con esa pasión. El día de ayer salimos con mi hijo grande a hacer unas diligencias y pasamos allá a una tienda de libros, gloria a Dios. Y es sorprendente, hermanos, que en esa tienda de libros miraba a un joven apasionado, hermano, leyendo la Biblia. Pero, hermanos, la leí, hermanos, yo creo que le tocaba predicar a ese muchacho o se estaba memorizando versículos. Yo digo, yo se mira, estaba pero así, hermano, y repetía. Y yo pasé y le digo yo, estás llenándote del maná, llénate de esa palabra linda y poderosa. Amén, me dice, bendiciones. Y cuando salimos del carro le digo a mi hijo, a que de la tienda, le digo a mi hijo, qué tremendo ver en estos tiempos a un joven en una tienda pública, hermano, leyendo la palabra con pasión. Fue admirable. Y me dice mi hijo, más admirable ver que esté en una librería. Me dice que a los jóvenes no van a la librería. Hermanos, eso es el primer amor. Hermano, que no le importa dónde usted está, sino que usted va a deleitarse en la presencia del Señor. A la iglesia de Éfeso la alabó. Le digo que tenía muchas cosas, era una gente con dones, hermano, ya ha probado lo que eran apóstoles y no lo eran, que eran mentirosos, pero habían dejado ese amor, hermano, con esa pasión de hacer las cosas. Luego miraba en las redes sociales una señora que andaba con los audífonos, hermano, y escuchando una alabanza, se olvidó de que estaba en el bus, hermano, cerró los ojos y comenzó a cantar duro, hermano, en el bus. O sea, sin pena se despojó, hermano, para adorar al Señor. Me recuerdo cuando vivía allá en Sterling, que me tocaba tomar bus, hermanos, que me encontraba siempre a una musulmana, y ve que el musulmán es estricto en su determinación de oración. Ellos son bien disciplinados. A la hora que le toca orar, su horario, ellos se postran, esté quien esté, lo miren o no lo miren, incluso en los trabajos respetan eso. Porque yo trabajaba recién venida en la tienda Ross, hermano, y ahí había una musulmana. Y le daban el permiso. No sé si le descontaban en el break, le daban el permiso y donde sea se postraba a adorar a su Dios. Entonces en ese bus, hermano, siempre iba esa señora, hermano, y ahí en el bus iba haciendo sus oraciones así. Esa gente sin pena, hermano, gente que de verdad está apasionada por el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor le recriminaba a la iglesia. De nada nos sirve, amados hermanos, tener dones, tener talentos si no hay amor. Amor por Dios, amor por estar en su casa, por estar en su presencia. Luego estuvimos viendo la iglesia de Esmirna. Y si usted se acuerda del mensaje del domingo pasado, a la iglesia en Esmirna no le dijo nada que tengo algo contra ti. ¿Se acuerda? No le dijo nada a la iglesia de Esmirna. Y era la iglesia más pobre financieramente. En el capítulo 2, versículo 9, dice: yo conozco tus obras, le dice a la Esmirna. Y hoy la Esmirna es usted y soy yo. Nosotros somos la iglesia. Este es el mensaje para nosotros como creyentes, una vida personal y una vida general. Le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, le dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero en ningún momento le dice: tengo algo contra ti. A la de Esmirna no. Y a la iglesia más pobre financieramente. Y le decía a la iglesia el domingo pasado que Esmirna, para que usted pudiera ser una gente de dinero, gente que tuviera finanzas, usted tenía que unirse, hermano, a la idolatría del emperador que estaba en ese tiempo. Para que usted su negocio, usted que poner un negocio y que su negocio estuviera en el círculo de ellos, que todo lo visitaran y todo lo compraran, usted tenía que hacerle pleitesía y reverencia al emperador que gobernaba Esmirna. Esmirna es una de las ciudades que ahora es Turquía. Ahora es Turquía, y Turquía, si usted ve, siempre sigue siendo comercio, una ciudad de comercio, donde se mueve el dinero. Pero el pueblo de Dios era pobre. ¿Por qué? ¿Por qué era pobre?
algunos, porque no querían entrar en idolatría. Preferían ser pobres económicamente, pero no rendirse a la idolatría, adorando emperadores, adorando dioses. Preferían mejor al Señor. Y eso es lo que pasa hoy en día. Ustedes, hermanas, yo no idolatro a nadie. Muchas veces, hermanos, idolatramos muchas cosas que nos alejan de Dios. Es un ídolo para nosotros. Pero Él le dice, eres pobre, le dice, pero eres rico. ¿En qué era rico la iglesia de Esmirna? Era rica en espíritu, hermano. Que ellos en ese tiempo, hermano, de tribulación, que había judíos falsos, que lo mismo le hacían la guerra, que hacían cosas, persecuciones, se mantuvieron fieles hasta la muerte, que ellos preferían la pobreza económica, pero preferían ser ricos en espíritu. Tal vez usted va a decir, pastor, pero eso es un pensamiento mediocre. No, hermanos, en el espíritu no. Dios nos conoce. Hermanos, Dios conoce a cada uno de nosotros, sabe cómo somos, que muchas veces Él no nos suelta todo porque sabe que nos vamos. Hermano, en estos 20 años en el Evangelio que a punto vamos a cumplir, hermano, yo he visto gente que cuando no tenía nada de verdad, hermano, era fiel a la iglesia. Eran los primeros en la iglesia, los últimos en irse, los servidores, pero cuando llegó la compañía, cuando llegó la casa propia, hermanos, cuando era un renteo de una casa, hacían células familiares, no le importaba si ensuciaban el piso, no le importaba si los niños hacían, no les importaba, ahí estaban. Pero cuando tuvieron la casa propia, cuando fueron Dios de compañía, no los volví a ver más en la iglesia. Dios sabe este corazón. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero en Cristo, hermanos, en Él seremos bendecidos cuando Él quiere y como Él quiere, conforme a nuestro corazón. Pero algo precioso, hermanos, que me encanta en la iglesia de Esmirna, lo que Dios no tenía ni una queja al Señor. Aquella estaba llena de dones, Éfeso, llena de todo. Pero yo tengo algo contra ti, has dejado tu primero. Pero Esmirna no. A Esmirna el Señor dice, has pasado tribulación, vas a pasar la prueba, pero no temas lo que vas a padecer, porque yo te voy a dar una corona de vida que está reservada de los cielos. Iglesia, vale la pena servirle al Señor, vale la pena los padecimientos en Cristo, hermanos, por servir a su nombre. Ahora vamos a entrar a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas, y en gran medida lo consiguieron. Entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca, que competía en importancia con la de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergamino. Por cierto, nuestra palabra pergamino proviene del nombre geográfico Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabra y de ovejas para poder ser usadas en la producción de los libros, sustituyendo de ese modo el papiro, que era fabricado a partir de las grandes hojas de juncos que crecían en la orilla del Nilo y que era material perecedero, y las pieles, razón por la que con el tiempo fue sustituido. Usted sabe, hermano, que el material al principio donde se escribieron los libros de la Biblia era el papiro, pero en Pérgamo, hermano, ya comenzaron a trabajarlo con pieles para que durara más, hermano, los libros, todos los libros, pero especialmente los rollos del Señor. En aquel tiempo se le conocían a los escribas, que eran los que estaban, hermano, escribiendo, hermano, la palabra del Señor. Esos hombres, imagínense, hermano, si se equivocaban en una letra, imagínense los pergaminos, eran rollos grandes, y si al final se equivocaban, volvían a empezar. Pero me imagino que para ellos era nutritivo, hermano, leer y escribir la
palabra del Señor. Otro importante edificio que tenía esta ciudad de Pérgamo, hermano, era el gran altar al dios Zeus, con una superficie aproximadamente de 36 por 34 metros. Fue, hermanos, erigido por Eumenes II y se caracteriza por sus enormes escalinatas, sólidas columnas y un friso que representaba la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Una parte de ese altar fue reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Pérgamo también era un centro de culto al emperador en época tan temprana como en el año 29 a.C. Ya contaban con un templo dedicado a Roma y a Augusto. Afuera de la ciudad, hermanos, se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados, y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y en la superstición. Es curioso, hermanos, que el símbolo del dios griego Asclepio, Esculapio, para los romanos era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días y es usada en la medicina y en la farmacia. ¿Ustedes se han fijado eso, hermano, que el símbolo de la farmacia es una serpiente? ¿Verdad? No sé qué se está ahí. Pues desde entonces viene. En cuanto a la iglesia cristiana en la ciudad de Pérgamo, se nos dice en la Biblia nada en cuanto a su función. Es probable que fuera fruto del trabajo de Pablo y de sus colaboradores mientras estuvo en Éfeso en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. De la iglesia cristiana, hermano, del movimiento cristiano no se dice nada en la ciudad de Pérgamo, pero hermanos, es uno de los viajes, el tercer viaje del apóstol Pablo, hermano, que lo llevó hasta esa ciudad. Gloria a Dios, hermano, por hombres y mujeres como el apóstol Pablo, que no le tienen miedo a nada. Hermanos, a pesar de la idolatría, de la magia, de todo lo que haya acontecido, estos hombres iban y llevaban el mensaje. Y gracias al mensaje llegó el apóstol Pablo allá. Bendito sea el Señor. En el versículo 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. O sea, escríbele esta carta al pastor que está en la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Como en el resto de las cartas, el Señor Jesucristo se representa con una descripción tomada del primer capítulo, capítulo 1, el 16. En este caso, la frase usada es muy enfática y en el griego original dice: esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Como sabemos, hermano, que la palabra del Señor se divide y separa. El libro de los Hebreos se refiere a la palabra de Dios como palabra, como espada de 2 filos. Sabemos, hermano, que esta palabra es una espada que corta para allá y corta para acá. Que cuando nosotros, hermano, esta palabra es una espada de 2 filos, que sirve para aquel que la está dando como para aquel que la está recibiendo. En esta carta el apóstol Jesús se manifiesta y dice: el que tiene la espada de 2 filos les dice esto. O sea, esta espada es para atacar, pero también es para defender. Por eso dice de doble filo. Por eso ayer, hermano, en el mensaje de ayer, el Señor nos hablaba de estar todos vestidos con la armadura de Dios, que a usted no le falte la espada. Hoy más que nunca usted necesita la
confunde a la gente y la gente cree todo lo que está ahí. Pero si lo que usted escucha y ve en las redes sociales, cuéntelo por la palabra. Si es verdad, está escrito que seamos, hermanos, como la iglesia, hermanos, que cuando Pablo predicaba, quería ver, es verdad lo que está diciendo. Y eso es lo que sucede en estos tiempos, hermanos, que la espada de doble filo no se está usando. ¿Por qué? Porque no tenemos, hermano, esa disciplina. Y usted lo sabe, y todos de aquí, todos, ustedes, nosotros, aquí todos tenemos lucha para la palabra del Señor. Porque los espíritus que se mueven, pega sueño, pega pereza, hermano, cuando usted quiere leer. Pero cuando nos ponemos a ver un programa, un show, una serie, allí en él amanecemos. O no nos levantamos ahí todo el día hasta que se terminó la serie. En los tiempos de mi mamá, cuando usted salía una de esas novelas, ¿verdad? Usted tiene que esperar hasta el siguiente día, ¿verdad? Para ver el capítulo siguiente. Y se quedaba usted con la incógnita allí esperando el día siguiente. Hoy con estas plataformas no. Hoy que se levantó a verla, no comió, hermano, no hizo nada hasta que terminó el último capítulo. Y qué bueno que nosotros fuéramos así con la palabra. No me voy a levantar hasta que termine el Apocalipsis. No me voy a levantar de aquí. No voy a levantar, hermano. Esa disciplina. Por eso el Señor a la iglesia de Pérgamo se le presenta: yo soy la espada de doble filo, que habla a tiempo y fuera de tiempo. Cristo, hermanos, alaba a la iglesia como las otras iglesias. Le dice en el versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun Herodías y Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo primero que el Señor dice es que Él sabía dónde estaba la iglesia, que era un lugar especialmente difícil para la iglesia, ya que ahí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que había establecido su poder y su dominio en esa ciudad. Imagínense la lucha de la iglesia de Pérgamo, los conflictos, la lucha espiritual. Recordemos lo que dije anteriormente, que había, hermanos, la medicina que se utilizaba era la brujería, hermano, era la magia, eran las supersticiones, hermano, era lo que se estaba moviendo. Entonces el ambiente espiritual era terrible, el ambiente espiritual. Hoy usted y yo ya no nos movemos, hermano, en el ambiente, en magia, pero yo espero en el nombre de Jesús que los que están aquí nunca hayan ido a consultar, hermano, brujos, ni que le lean la mano, ni que le lean el café, todas esas cosas. Gracias a Dios, hermanos, aún siendo mundana, aún no siendo creyente, a mí esas cosas nunca me gustaron. Nunca me gustaron. Me recuerdo que a la farmacia, cuando yo trabajaba desde los 11 años, trabajé en una farmacia, hermanos. Yo se vendía medicina y llegaba una señora, hermanos, que leía la mano, que leía los ojos, todo leía. Y las mujeres de la farmacia allí, como yo estaba con puras señoras casadas, todas haciendo fila, incluyendo a verdad mi progenitora, todas haciendo fila ahí, hermana, para saber su futuro. Iba a preguntarle que si el esposo le engaña o no le engaña, que si esto, que si lo otro. Y una vez me dijo a mí, ella me dice, ¿quieres que te lea la verdad? Ah, no, gracias. Le digo, no. Ya tenía yo como 15 años en ese tiempo. Y me dice ella, tú tienes una mirada solitaria. Y le digo yo, ni que fuera parásito, le digo yo a la señora. Mire, se enojó tanto esa mujer que nunca más, hermano, volvió a acercarme. Pero le digo, hoy nosotros no estamos viendo ya tanto eso. Antes, cuando yo vine a este país, hermano, allá en el 2004, en la ciudad de Manasa, se miraba muchas casas que se lee la mano, que se lee esto. Gracias a Dios, ahora en Manasa hay más iglesias que ya esas cosas se han cerrado. Pero nuestra lucha espiritual ha cambiado. Hoy no peleamos con la magia. Hoy no peleamos, hermanos, con todas esas cosas que se mueven. Hoy estamos peleando con doctrinas diabólicas.
Estamos peleando con huestes espirituales de maldad, con cosas que están entorpeciendo el propósito de Dios en nuestros hijos. Lo que se mueve en las escuelas, hermano, es esto. Entonces, por eso nosotros debemos estar alerta. Y la iglesia de Pérgamo estaba luchando en medio de ese ambiente espiritual. Pero ¿qué le dice Dios? O sea, estás viviendo en un ambiente peligroso. Estás viviendo en un ambiente terrible. Pero dice, no has perdido la fe. Retiene mi nombre. Entonces, ¿qué nos da a entender esto a nosotros ahora? Ahora ya no es a Pérgamo, ahora es Casa de Restauración Elohim nosotros. O sea, ¿qué nos dice su palabra? Que aunque estamos en un mundo corrupto, usted y yo no nos podemos corromper. Que aunque estamos en un mundo, hermano, perverso, que es, hermano, que ahora se vale de todo, se puede todo, ahora a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, ahora, hermano, Dios podemos ser fieles. También nosotros estamos en un ambiente terrible, pero todavía, como hemos venido diciendo en todas estas enseñanzas, no se compara en la persecución que viven otros hermanos, que donde los meten presos, los castigan por predicar el nombre de Jesucristo. Si nosotros vemos el ejemplo de Noé, hermano, pudo serle fiel y perfecto en un mundo corrompido. Si usted ve en el capítulo 6 de Génesis, dice que Dios se había arrepentido de haber creado a la humanidad, porque todo su pensamiento era hacer lo malo. Todo su pensamiento era hacer malo, hacer malo, hacer malo. Y el Señor dijo, no, yo lo voy a raer de la tierra. Pero siempre Dios da oportunidad. Mire, iglesia, hermano, nadie de esta tierra se va a ir de acá diciéndole a Dios, a mí no me dio chance, a mí Dios no me dio una oportunidad. Todos nos da una oportunidad. A uno nos da una, a otro le da dos, a otro le da tres, hermano. Pero siempre hay una oportunidad de salvación para todos nosotros. Entonces, Dios decide destruir la tierra, pero se acuerda de Noé, que es perfecto, y le dice, manda a hacer una arca para que todos los animales y tú y toda tu familia entren. La oportunidad estuvo hasta para el curioso. No hay que estar haciendo. Es Dios me habló, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo todo esto, el que separó las aguas, me dijo que va a haber un diluvio, que yo construya esta arca y que meta a todos los animales porque todos van a morir. Ah, no, está loco. No es que ¿qué tomaste? No es que ya estás viejo, no es. Y su arca, hermano, tardó casi 100 años en construir esa arca. Imagínense el trabajo. Y no desmayó, sino que perseveró. Y solo él y su familia se salvaron. Pero estaban ¿dónde? En un mundo corrupto. Pero pudo ser perfecto. Y no tenía al Espíritu Santo como usted y yo lo tenemos, hermanos, dentro de nosotros. Vemos también, hermanos, que en Sodoma y Gomorra estaba Lot, estaba su familia, una ciudad corrupta, una ciudad corrompida, una ciudad sodomista, hermano, una ciudad perdida. Pero Lot pudo ser un justo, dice en el libro de Judas, el justo Lot. Él, pero sus hijas no. Sus hijas aprendieron las malas mañas. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia, hoy en este tiempo, no nos podemos ir, hermanos, con las corrientes de este mundo. No podemos. Mantengamos siempre esa fidelidad. Algunos han pensado que esta referencia al trono de Satanás tenía que ver con el gran altar al dios Zeus, que se erguía en la Acrópolis, dominado en la ciudad. Otros lo relacionan con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina, muy proveniente también en Pérgamo, y que era representado por una serpiente, algo que los cristianos asociaban con Satanás. Y aún hay otros que piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era centro de oculto al emperador romano, y lo que probaba a la constante persecución contra todos los cristianos que no negaban su fe. En cualquier caso de lo que se quiso declarar, hermano, los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada
por el poder de Satanás. Y no dejaba de sorprender, hermano, que en una ciudad tan oculta desde el punto de vista humano, centro del saber y del conocimiento, fuera vista por el Señor como el trono de Satanás. Pero no podemos olvidarnos que la sabiduría de este mundo no tiene nada que ver con la sabiduría que Dios le da a la iglesia. Y estamos nosotros hoy en este mundo, hermano. Ahora estamos como en la ciudad de Pérgamo. La sabiduría de este mundo, ¿cuál es? La tecnología, hermano. La tecnología hoy en tiempo, hermanos, es tremendo, hermano, que ahora usted ya tiene una casa que con solo aplaudir, con solo hablar, hermano, se apaga la luz, se enciende las luces. En mi tiempo era un fantasma, hermano, se le apagaba la luz a la medianoche. Ahora no, la tecnología está tan... Yo me quedo asustada, hermano, yo todavía manejo las redes sociales para predicar a Cristo y anunciar el Evangelio, pero en una cosa todavía yo soy bien. Una vez mi hijo pasa y le hace así nomás, y pagó, y le digo yo, o sea, solo así, que se imagine cómo está la tecnología, que antes vos tenés que sacarse el dinero o sacar la tarjeta y ahora ya no, usted paga el teléfono y ya. Pero esa tecnología, esa sabiduría humana, hermanos, ¿qué ha hecho? Corromper la iglesia. O sea, hermanos, gente que en la iglesia, hermanos, no se concentra en el culto y está en el teléfono. Hay hermanos, no les digo que los haya visto, porque la verdad yo cuando hablaba de ellos cierro los ojos, yo no me concentro en eso, yo cierro los ojos. Pero hay hermanos en las iglesias que en vez de estar alabando a Dios, hermano, está con uno cerrado y con otro en el teléfono, a ver quién le testió, a ver quién le... hermano, la sabiduría humana, hermano, está corrompiendo a la iglesia. O sea, hermano, que toda esta tecnología, en vez de acercarnos a Dios, nos ha alejado de Dios. Y yo, como les digo siempre, hermano, en vez de usar esta tecnología, que ahora los que no miran, hermano, es como está el pastor que ya no, o sea, que de verdad no lee, pero gracias a Dios, si la usamos correctamente, está el audio. Usted puede escuchar la palabra, usted puede escuchar, y es aún mejor. Yo eso le recomiendo, un paréntesis, yo le recomiendo eso. Hermano, cuando lea la Biblia, no la lea en su mente, léala en voz, que usted lo escuche, léalo con voz, hermano, pausada, respete los puntos, las comas, porque dice su palabra que por el oír viene la fe. Si usted se va así con la mente, no le va a ganar. Háblela, hermano, háblela, léala y háblela, y va a ver los resultados, hermanos, de lo que la palabra de Dios hace en nuestros tiempos. Entonces, hermanos, pero la iglesia de Pérgamo, el pueblo que perseveró a pesar de la oposición, de la persecución y de todo eso que estaba, seguía siendo una iglesia fiel, una iglesia, hermanos, que podía. Entonces el Señor le dice, los alaba y le dice a la iglesia, les dice, gloria sea al Señor, pero retienen mi nombre, no han negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, aún ustedes pueden haber retenido mi nombre, no han desmayado, han permanecido fiel. E incluso en la muerte de sus hermanos han permanecido fiel. Pero aquí viene el pero. Cuando viene el pero del Señor, hay dos peros bonitos: el pero para halagarnos y el pero para exhortarnos. Entonces, a esta iglesia, a la de Esmirna no, para la iglesia de Pérgamo le dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero aunque fueron fieles y estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, ahora vemos que el enemigo de nuestras almas usa más técnica en su lucha para vencer al pueblo del Señor. De hecho, aunque la persecución física siempre es muy dolorosa para la iglesia, raras veces consigue su propósito a los hombres y a las mujeres fieles. Cuando el creyente atraviesa por periodos difíciles de prueba, es cuando más debe depender del Señor y acercarse
presencia. Cuando usted y yo estamos pasando por tribulación, hermano, por pruebas y dificultades, lo peor que usted puede hacer es dejar la oración, es dejar de congregarse, es dejar la palabra, es dejar la adoración. Es lo peor que usted puede hacer. En el momento, hermano, de la prueba es cuando más hay que buscarle, más hay que rogarle, más hay que estar en su presencia para no caer en las redes de Satanás. Con frecuencia los periodos de tranquilidad son más peligrosos que los tiempos de persecución. Algunas veces hemos visto hermanos que nos visitan de diferentes lugares, que han pasado, hermanos, que han sido perseguidos, que han sido, hermanos, abatidos en muchas cosas y han permanecido firmes. Pero cuando viene el tiempo, hermanos, de paz, en ese tiempo de refrigerio que usted no tiene lucha, ni el gato se enoja con usted, en ese tiempo de paz hay que tener cuidado. Fíjense, hermano, que yo en eso, cuando hay un tiempo, hermano, de paz, que ni el gato se enoja con uno, ni el chamo se levanta a pelear, esos tiempos de relajación, que no hay lucha, ni un hermano se enoja, ni nada, o sea, hay un tiempo de refrigerio. Yo me aflijo, hermano, porque yo, ay, no se debió, no se levanta, o sea, o me estoy quedando, estoy frío, ¿cómo está la cosa? Pero en esos momentos, hermano, tampoco podemos descuidarnos. Que aunque tengamos paz, que aunque tengamos el tiempo de refrigerio, que yo le tengo que recargar fuerza, que después viene la batalla, fortalezcándonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque es allí, hermano, donde el enemigo puede tomar ventaja. Ah, no tengo esto, no me falta esto, estoy sano, tengo para esto, tengo para lo otro, estoy sano, me siento bien, mis hijos están bien, no hay problema, me relajo, si oraba 1 hora, con 10 minutos está bien, porque hay paz, hay tranquilidad. Entonces, es un momento, hermano, que nos podemos nosotros descuidar. Entonces, su oración y mi oración tiene que ser la misma, hermano, ferviente en todo tiempo, en todo momento, sea que esté en prueba o sea que no esté en prueba, hermano, sea siempre su misma disposición y entrega. El ayuno, hermano, la oración tiene que ser semanal. Usted no puede pasar una semana sin ayunar. Personalmente, hermano, usted tiene que, pero usted dice, pero pastor, no trabajo. Yo trabajo, está bien, hágalo el sábado. No es que no me quede, hágalo el domingo, es fácil, hermano, se levanta temprano, presenta su ayuno, se viene a la iglesia, hermano, temprano, sigue aquí, hermano, y después de acá, unas horitas más, entrega su ayuno. Ayuno para nosotros, para poder resistir, hermano, en este tiempo. Pero como decíamos, Satanás tiene muchas técnicas que, tal como dice el Señor, ya había usado en el pasado. La referencia nos lleva nuevamente al Antiguo Testamento. Una de las experiencias que los israelitas tuvieron en el desierto, cuando el pueblo llegó a los campos de Moab y su rey Balac, bendito sea el Señor Jesús, y su rey Balac encargó a un falso profeta llamado Balaam que maldijera a Israel. Pero cuando esto lo intentó varias veces, resultó imposible maldecir aquello al que Dios ha decidido bendecir. Esto enfadó a Balac y también a Balaam. Vio con tristeza cómo se enfumaban las riquezas del rey que había prometido. Fue entonces cuando Balaam le dijo a Balac que aunque un enfrentamiento directo con él no podía funcionar, había otras cosas que podían utilizar para poder descarriar al pueblo del Señor. Hermano, léanse esa historia en número 24 y número 25 en esta semana. El enemigo, hermano, busca cualquier estrategia. Él mandó, hermanos, al profeta a maldecir al pueblo de Israel. Mire, hermano, a usted nadie lo puede maldecir porque usted es bendecido por parte del Señor. Si nosotros somos hijos fieles y obedientes, hermano, no hay maldición que a usted le caiga. No hay brujería que a usted le caiga, hermano. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Puede haber influencia de ataque, que puede venir enfermedades, pueden venir sueños, puede venir pereza, el no levantar, lo que da insomnio, hermano, para no levantarnos temprano. Pueden venir, pero que influye, hermano,
porque estamos bendecidos por la palabra del Señor. Entonces este profeta, hermanos, por más que quiso ir a maldecir al pueblo de Dios, no pudo. Y iba con su asna, con su burro, hermano, y la asna no se movía, hermano, y comenzó a golpear a la asna porque no se movía para continuar el camino a bendecir a Israel. Y la asna, el burro, la creación de Dios, tenía más discernimiento de espíritu que el mismo profeta, porque ya estaba apartado, descarriado. Hermano, la misma burra, hermano, la asna le habló al profeta que estaba un ángel con una espada desenvainada para matarlo, hermano, para que no fuera a maldecir al pueblo del Señor. Entonces, hermano, nadie puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Entonces regresa Balaam donde el rey dice que no pudo. Mira, ese es un pueblo bendecido. Ellos cargan las promesas de Abraham. Todo aquel que lo bendiga va a ser bendecido, todo aquel que lo maldiga va a ser bendecido. Con ese pueblo no se puede, pero tengo una técnica. ¿Sabes cómo puedes vencer a ese pueblo? ¿Sabes cómo van a caer esos hombres? Matarle mujeres. Ese pueblo va a caer por las mujeres. Es que el enemigo tiene estrategia, hermano, y conoce la concupiscencia de nuestros corazones. Vos querés destruir Israel, mándale a tus mujeres, a las más bonitas, mándaselas, y así van a caer. Así van a doblar sus rodillas a los dioses paganos, así van a caer. Esa fue la estrategia. O sea, hermano, desde el principio usted lo ha visto, hermano, que hombres de Dios en la palabra en este tiempo han caído por causa de una mujer. Esa es la debilidad del hombre. Esa es una estrategia de Satanás desde el Génesis, hermano, en el capítulo 3 con Eva. Esa fue la estrategia. Por eso el hombre y la mujer de Dios deben guardarnos en tiempo de paz y en tiempo de guerra, porque el enemigo siempre va a buscar estrategias. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él, hermano, Dios le dice todas las cosas, pero le dice que retiene unas cosas contra ellos. Pero también le dice a la iglesia de Pérgamo la solución en el versículo 16. Por tanto, le dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Ese fue el mensaje que el Señor le habló a la iglesia, hermanos, de Pérgamo. Iglesia, arrepiéntete. Todos los días, como hablaba la pastora Sonia el día de ayer, todos le fallamos, hermano. Aquí nadie es perfecto. Jesús dijo, no hay nada, no hay ninguno bueno. Le fallamos de pensamiento, de palabra, en cualquier cosa. Pero hermanos, nuestro deber es guardarnos para el Señor. Si usted sabe que le ha fallado, hermano, pídale perdón. Abogado tenemos, hermano. Él no es un Dios, hermano. Lo que al Señor le enfurece, hermano, es que nosotros tengamos esa doble vida. Es lo que al Señor, hermano, nunca le va a gustar, hermano, que el pueblo de Dios tenga esa doble vida. Que en la iglesia somos cristianos, pero en la casa no lo somos. Que en la iglesia somos cristianos, muy buenos, pero en el trabajo no lo somos. Eso a Dios no le gusta, hermano, que seamos doble cara. El Señor dice, yo reconozco tus obras, pero tengo contra ti que tienes todas estas doctrinas que te están apartando. Yo te digo hoy, arrepiéntete. El Señor nos hace un llamado en esta mañana, que nos conoce a cada uno de nosotros. ¿De qué pata yo estoy cojeando? ¿Qué es aquello que me está alejando de Dios? ¿Qué es aquello que me está robando el tiempo con Dios? ¿Qué es aquello, hermano, que yo estoy dejando? Sabemos que fallamos, hermano, pidamos perdón, reconciliémonos y sigamos adelante. Porque el Señor le dice, arrepiéntete. Y le dice, al que tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y viene la promesa. Y esa promesa es maravillosa. Trate que lo que vaya conmigo a 1 Corintios 11:28. Gloria a Dios. 1 Corintios 11:28 al 32 dice así: por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y
coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por este mundo. Examinémonos. Ese es el mensaje de este día, hermanos. Examinémonos cada día. Examinémonos, hermanos, examinémonos cada día. Y ahí viene la promesa de arrepentimiento. El que se arrepiente y el que escucha la palabra del Señor, dice: al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita está un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Imagínense, hermano, haber alcanzado la batalla, haber peleado, hermano, en medio de la lucha, dificultades, y en aquel día se dice: aquí está, coma del maná que ha sido guardado. Aquí está esta piedrecita blanca, le va a decir. Hermano, se imagina usted la sensación, el privilegio de usted ver esa piedra y saber que usted tiene un nombre nuevo, que ya no va a ser Karen Alfaro, que ya no va a ser José, que ya no va a ser Joseph, ya no va a ser, hermanos, un nombre nuevo. Como decía la alabanza que cantaba nuestro hermano Domitino: cielo nuevo y tierra nueva, hermano, para allá es donde vamos, pero hay que vencer. Yo no sé si usted, hermano, no quiere conocer su nombre nuevo, pero yo quiero conocer ese nombre nuevo, ese nombre que está allá, esa piedrecita, pero dice: al que venciere, gloria a Dios, póngase de pie, amada iglesia. Al que venciere. Y eso lo hemos visto, hermanos, desde el llamado, hermanos, desde el llamado que le hizo, gloria sea al Señor, a la iglesia de Éfeso. Al que venciere.